Buenas noches, público presente. Mi nombre es Luis Miguel. Es un gusto para nosotros, los pitagóricos, contar con su presencia en esta conferencia titulada La aplicación de la física en la medicina, impartida por el licenciado Rudy Estradamuy. Sean bienvenidos, siéntanse cómodos y en confianza para poder plantear sus preguntas. Lo pueden hacer a través del chat o mediante el micrófono en el tiempo correspondiente. Sin más que agregar, gracias por su participación, sean bienvenidos y le dejaré mi palabra a mi compañero Juan Humberto. Gracias. Buenas noches a todos. Pues para mí es un gusto presentarles a nuestro invitado de hoy. El nombre del invitado es Rudy Estradamuy. Él es un apasionado por la enseñanza de la matemática y la física, lo cual se evidencia con las iniciativas que ha propuesto para el mejoramiento de la calidad de la educación matemática en nuestro país. Él ha sido docente por más de 20 años. Ha trabajado en la enseñanza de la física en el área de la medicina por más de 10 años. Posee un amplio dominio de la matemática y la física. Además, domina el idioma inglés y portugués. Es preparador de estudiantes para su ingreso a la universidad. También imparte cursos propedéuticos en la Pontificia Universidad de Chile. En lo académico, él es licenciado en Educación de la Matemática y la Física, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dejo entonces con ustedes a Rudy Estradamuy con el tema la aplicación de la física en la medicina. Aquí, presentar ahora. Toda tu pantalla. Seleccioné. Ahora ya presente. Presiona ahí. ¿Dónde? Aquí. Ajá. Y pone aquí donde dice ocultar. Ocultar. Y pues mi presentación. Y muy buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Rudy Estradamuy, pues voy a tener el gusto de compartir pues en la presente hora con ustedes. La verdad es que la aplicación de la física en la medicina pues es bastante amplia, no nos da tiempo de hablar de tanto pues en el término de una hora y pues permítame. ¿Y ya se lo cambié? No. Ah, ya te están mirando. Ah, ya. Va, pues, perdón. Les decía que dentro de los campos de aplicación, pues dentro de la medicina, nosotros vamos a trabajar principalmente aplicaciones de tipo biomédico, le llamamos, cuando son aplicaciones que son al cuerpo humano principalmente. Hoy pues platicábamos con mi amigo Juan Carlos respecto de qué tipo de aplicaciones podríamos hablar y pues hablar en términos generales, creería yo pues que es un tanto mejor que de especificarnos nada más en un subtema de estas aplicaciones. Y es por eso que al menos vamos a abarcar una parte de la mecánica, que es de lo que nosotros comenzamos a ver desde el principio, ¿verdad? Desde que empezamos a aprender física en la secundaria, después incluso al principio de la universidad, nosotros recibimos casi siempre un repaso del general de la parte de la mecánica y ahí nos ampliamos a un poco más, a veces dependiendo de la carrera en que se encuentren, ¿verdad? Tengo entendido que la mayoría de los compañeros que están pues ahora atendiendo a esta conferencia son estudiantes de profesorado o licenciatura en enseñanza de matemática y física o de alguna ingeniería, alguna rama de ingeniería. Entonces, pues
sí, no creo pues que haya tanto problema, no que se vaya a ir mencionando, ¿verdad? En ese sentido. Pues les decía que dependiendo de lo que nosotros querramos pues, aplicar al cuerpo humano, pues hay diferentes partes de la física, desde lo básico, que es la mecánica que les mencionaba. Podríamos pasar por los estados de la materia, calor y termodinámica, mecánica ondulatoria, electricidad, magnetismo, ¿verdad? El electromagnetismo, óptica, hasta física moderna. Pues. Nosotros, dentro del curso de física que se imparte en la Facultad de Medicina de la USAC, en la cual tengo, pues al momento ya 15 años de dar tutoría de ese curso de física aplicada, esas son las áreas que se manejan, ¿verdad? No todas tienen aplicación al cuerpo humano, pues siempre hay algunos que tienen más que otras. Pero hoy vamos a tratar la manera de mencionar el caso de, vamos a hablar primero de la parte de una de las leyes de Newton del movimiento, ¿verdad? Y luego vamos a mencionar la parte del momento de torsión, y para terminar con una mención en el caso de los fluidos, ¿verdad? Tanto de hidrostática como de hidrodinámica. Para empezar, pues todos estamos conscientes de la segunda ley de Newton del movimiento, ¿verdad? Pero en la aplicación dentro de la física en medicina, nosotros sí se trabajan ambas partes, en movimiento, en equilibrio, perdón, la segunda aplicación de esta ley en equilibrio, y también cuando es con movimiento acelerado. Entonces, cuando hay una fuerza resultante igual a cero o diferente de cero. Básicamente acá lo que más utilizamos como aplicación biomédica es cuando el cuerpo está en equilibrio, porque lo que se requiere es, por ejemplo, se tiene una persona en el área de traumatología, digamos una persona que ha sufrido algún accidente y digamos, se quiebra alguna extremidad de las inferiores o la cadera, por ejemplo. Entonces, al enyesarlo, hay que inmovilizarlo, porque la idea es que con el paso del tiempo, no sé, dependiendo de lo que sea necesario, unas semanas o unos meses, pues esos huesos pues se vuelvan otra vez móviles, ¿verdad? Para que la persona pueda movilizarse sin ningún problema. Entonces, la idea es que mientras la persona está enyesada, pues no haya una fuerza resultante que le vaya a afectar a su cadera, principalmente, ¿verdad? Porque recordémonos que en la cadera, pues es donde está la conjugación de las partes superiores con las inferiores del cuerpo humano. Entonces, para eso se utiliza ciertos mecanismos, como por ejemplo, veamos aquí un problema. Este es un mecanismo de tracción de Russell, así se le llama, que es mediante un sistema de poleas. Se tiene a una persona que se ha inmovilizado, ¿verdad? Entonces, la idea es saber más o menos de que mediante un contrapeso no tan grande, en la parte extrema como se ve ahí, mediante un contrapeso que no sea tan grande, la idea es que la persona no experimente una fuerza resultante sobre su muslo, pues sí que a la vez le pueda afectar la cadera, ¿verdad? En este caso, pues solamente es la pierna la que está enyesada. Entonces, en este tipo de problemas nosotros aplicaríamos ahí la primera condición de equilibrio, ¿verdad? Que como sabemos, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, hablándolo en términos vectoriales, o pues ya descomponiéndolo en sus componentes rectangulares, ¿verdad? En X y en Y. Entonces, de esta manera podemos hallar nosotros la fuerza de tensión en la cuerda que soporta esa pierna. Y luego, ya sabiendo esa fuerza de tensión, podemos determinar cuál es la fuerza de tracción que se ejerce sobre la pierna y que hace que el sistema ahí se mantenga en equilibrio. Entonces, ahí tenemos nosotros pues una aplicación dentro del área de la mecánica, pues
prácticamente es algo similar el ejemplo que les mencionaban de la persona que, digamos, que tenga toda la extremidad inferior enyesada, ¿verdad? Entonces, este es otro ejemplo también donde nosotros podemos determinar qué contrapeso, en el caso de ahí, pues nos dan el peso del lado izquierdo, pero se nos pide determinar el contrapeso del lado derecho necesario y a qué ángulo debería ponerse, ¿verdad? Ese ángulo alfa que en el enunciado del problema dice el ángulo A, ¿verdad? Pero ahí fue que la convirtió a A, la letra griega alfa. Pero es aplicar la primera condición de equilibrio, ¿verdad? En esta parte solo es de saber, pues, el procedimiento, ya todos lo sabemos, no es necesario, pues, como que especificar que, pues, hacer sus diagramas de cuerpo libre, ya tenemos el esquema, hacer diagramas de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos donde haya fuerzas aplicadas, pues, que sería en los extremos de los pesos que cuelgan y en la parte de la pierna que está con su yeso ahí, ¿verdad? Que está vendada, dice ahí en el problema, con un vendaje enyesado. Entonces, después de hacer los 3 diagramas de cuerpo libre, hacer sacar las componentes de las fuerzas inclinadas en el caso de la pierna, pues ahí hay fuerzas inclinadas en las 2 tensiones. Dado que los ángulos pues no son los mismos, ¿verdad? Se supone que el del lado derecho, ese ángulo alfa, no es igual que el de 40 grados que está al lado izquierdo. Entonces, en este caso, pues se tiene que trabajar como tensiones independientes, ¿verdad? Y al final, pues se puede determinar la magnitud de ese peso, W2, y el ángulo al cual debe estar inclinado para mantener inmovilizada esa pierna y que la persona que ahí está politraumatizada, digamos, pues no sienta esa como carga en la cadera, ¿verdad? Esa es la idea. Y a estos mecanismos, como les decía, pues se le llaman mecanismos de tracción de Russell y es una de las aplicaciones, de las primeras, digamos, ¿verdad? Dentro del área de la mecánica, se puede decir de las más simples, ¿verdad? Ahora, ya cuando tenemos nosotros un movimiento digamos, acelerado a la hora de aplicar fuerzas, pues entonces en esa parte de la dinámica, pues ahí no tenemos tantas aplicaciones biomédicas hasta el momento, pues más que todo es en esta primera condición de equilibrio, pues la aplicación que se tiene de la segunda ley de Newton del movimiento. Bueno, entonces ahora, como les había mencionado, pues tenemos el caso del momento de torsión, ¿verdad? Ya otra aplicación. Digamos, el momento de torsión, pues, o comúnmente conocido como torque, ¿verdad? En el cuerpo humano, porque vamos a centrarnos un poco más en eso, en las aplicaciones al cuerpo humano. Entonces, nosotros sabemos, para empezar como base, sabemos nosotros que un torque se produce cuando una fuerza es aplicada en un punto que está a una cierta distancia respecto de un eje de rotación, ¿verdad? Cuando un cuerpo puede girar respecto de un punto si fueran en 2 dimensiones o respecto de un eje si se maneja en 3 dimensiones, ¿verdad? Obviamente ese punto en 2D representaría la ubicación del eje de rotación. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza a una distancia determinada de ese eje de rotación, sabemos que se produce un torque que no es más que pues, el giro que se le puede producir a ese cuerpo, ¿verdad? Respecto del eje de rotación. Y sabemos nosotros que dependiendo del tipo de giro que se realice, pues así va a ser también la convención de signos que se maneja, ¿verdad? Cuando es en sentido antihorario el giro, pues se suele considerar positivo, y cuando es en sentido horario, pues ya lo sabemos que sería considerado negativo. Eso pues solamente como un recordatorio básico de esto de torque. Ahora bien, ¿y esto cómo se aplicaría en el cuerpo humano, ¿verdad? ¿Cuáles serían como que las aplicaciones biomédicas? La idea, pues, base es que haya un eje de rotación, ¿verdad? Y que las fuerzas se apliquen en algún punto respecto de ese eje de rotación, ¿verdad? Entonces, en el cuerpo humano, para recapitular un poquito nomás, en el cuerpo humano se dan
al menos 3 tipos de fuerzas diferentes, ¿verdad? Se manejan dentro del cuerpo humano. Tenemos la fuerza de gravedad, ¿verdad? O el peso, ¿verdad? El peso sabemos nosotros que dependiendo de la forma en que esté la persona, ya sea si está de pie, si está acostada, como sea, o incluso si está recostada sobre alguna, o si se inclina más sobre una pierna que otra, el vector del peso pues, se va a tener diferentes ubicaciones. Es sabido que el vector del peso pues, se ubica en el centro de masa de un cuerpo. Cuando es un cuerpo geométricamente definido, nosotros sabemos que el centro de masas está en el centro geométrico. Pero en el caso del cuerpo humano, pues es obvio que no tiene una forma geométrica definida. Por lo tanto, pues no podemos ubicarlo en un centro, porque ¿cuál sería el centro? Permítanme un momentito. Y si lo miras en tu teléfono, vos no tenés... ¿Sí se escucha? Sí, Sí, licenciado, se escucha. Muy bien, gracias. Sí se escucha y se ve. ¿Y sí se mira también al expositor? Sí, sí se ve también. Ah, excelente, gracias. Va, y ahí sí se sigue viendo ahí. Va, perdón. Pues entonces les estaba comentando de lo de las fuerzas, ¿verdad? Que se dan en el cuerpo humano, que pues, ya les hacía mención del caso de la fuerza de gravedad, ¿verdad? O el peso. Y esto pues en el caso de una persona que está parada verticalmente, así, digámoslo entre comillas, como que centrada, ¿verdad? Así, que está apoyada en sus 2 pies, así en forma vertical. Entonces sabemos que el peso, cada pie soporta la mitad del peso total de la persona, pero el vector del peso se ubica en el centro de gravedad, que dependiendo de si es hombre o si es mujer, pues tiene diferentes ubicaciones en el cuerpo, ¿verdad? En el caso del hombre, el vector del centro de gravedad o centro de masa, perdón, se suele ubicar alrededor del estómago, ¿verdad? Más o menos en la parte media del estómago se suele ubicar el centro de gravedad en el caso del hombre. Pero en el caso de las mujeres, el centro de gravedad suele estar un poquito más arriba del vientre, en la parte como abdominal. Dado que, pues, por cuestiones anatómicas, la mujer suele tener un poco más de peso en la parte superior, por eso es que el centro de masa suele estar un poco más arriba. Entonces, ahí habría un poquito de diferencias, pero en todo caso, eso algún problema no los tendría que indicar, ¿verdad? Eso es en cuanto al centro de masas para la fuerza del peso. Los otros 2 tipos de fuerzas que se manejan en el cuerpo humano son una fuerza que le suelen llamar fuerza muscular, aunque eso pues haría referencia principalmente solo a los músculos, ¿verdad? En general yo le llamo fuerza de tensión, porque hay fuerzas de tensión muscular y hay fuerzas de tensión en el caso de los tendones, los ligamentos y todo, ¿verdad? Todo lo que se puede tensar de alguna manera. Entonces, nosotros tenemos fuerzas musculares en los músculos, en los tendones, ¿verdad? Y la tercera fuerza que se suele manejar en el cuerpo humano se les llaman fuerzas de contacto. Estas fuerzas de contacto se dan entre huesos, ¿verdad? Entre 2 o más huesos, y solo se van a dar en las articulaciones, que es donde se juntan 2 o más huesos. Ahora bien,
De las articulaciones, en el cuerpo humano hay muchas articulaciones. Sin embargo, pues las que más se suelen manejar son la articulación puede ser la de la muñeca, la del codo, la del hombro, la de acá de la nuca, que es la articulación atlanto-occipital, se le llama, porque es entre el atlas, que es la primera vértebra, y el occipital, que es el hueso de aquí atrás de la cabeza, del cráneo, perdón. Está la articulación también en la pelvis, en la parte superior de la columna con la pelvis, y luego de la pelvis para abajo, pues las articulaciones con los fémures, la articulación de la rodilla, donde se articula el fémur con la tibia y peroné para abajo, y hasta abajo, pues en el tobillo. Esas son las articulaciones más comunes que se suelen manejar, y es respecto de donde podría haber giros. De hecho, esos son los posibles ejes de rotación en el cuerpo humano, cuando se trabaja torques, ¿verdad? Por cierto, ese tema de torques fue hace, ¿qué? La semana pasada se trabajó ese tema ya en el curso de física en medicina, el tema de torques. Bueno, vamos a ver ahora un problema clásico, ¿verdad? De esto. Vamos como un ejemplo de los clásicos que se manejan para aplicación de esto de torque en el cuerpo humano. Hay muchos, pues, pero un ejemplo clásico es, nosotros sabemos que podemos extender nuestro brazo así de manera horizontal, ¿verdad? Si nosotros extendemos el brazo así horizontalmente, pues, ¿será que podríamos sostener este brazo mucho tiempo? ¿Así? La verdad es que no se puede sostener durante mucho tiempo. Por el hecho de que ahí, digamos, cuando nosotros tenemos el brazo así estirado horizontalmente, el brazo tiene su propio peso. Entonces, este brazo haría un torque hacia abajo, digamos, respecto de la articulación del hombro. Pero para poder sostener el brazo nosotros así de forma horizontal, eso implica que debe haber, para que haya, en este caso sería la segunda condición de equilibrio, ¿verdad? La segunda condición de equilibrio, pues, ya sabemos nosotros que es que la sumatoria de los torques respecto de un eje de rotación dado es igual a 0. La primera era la sumatoria de fuerzas, nada más, era 0. Ahora es la sumatoria de torques. Entonces, si yo coloco el brazo así, el peso del brazo haría torque hacia abajo, o sea, en el sentido horario, ¿verdad? En sentido horario, así. Yo necesito un torque que sea en el sentido antihorario para que pueda contrarrestar a este torque para abajo y que ahí se pueda producir el equilibrio. Bueno, entonces en este caso, ¿quién ejerce ese torque en el sentido contrario? Ahí es donde viene a actuar el músculo que va desde acá del húmero hacia el hombro. Y este músculo es el músculo deltoides. Este músculo, y como ya dijimos, es una fuerza de tensión la que ejerce. Este músculo se tiene que tensar de tal manera que esa tensión, y como está más cerca del hombro, entonces la tensión aquí tiene que ser mucho mayor que el peso del brazo. ¿Por qué razón? Bueno, pues sabemos nosotros que el torque, cuanto más lejos se encuentre la fuerza respecto del eje de rotación, pues mayor sería el torque. Entonces, si como yo quiero que este torque producido por el peso del brazo sea igual en magnitud que el torque producido por el músculo acá, si este está más cerca, la fuerza tiene que ser mucho mayor. Más o menos algo así como el problema que les voy a presentar acá. Este es un problema precisamente de eso, ¿verdad? El peso del brazo, ¿verdad? Ahora, ya que está mencionado acá, el peso del brazo, como dijimos, los pesos en el cuerpo humano se ubican en el centro de gravedad o centro de masa. Y eso como no son figuras geométricas, esto no podemos decir, si esto mide 50 centímetros, entonces está a la mitad. No. En el caso del centro de masa del cuerpo humano, porque como no todos los brazos son de las mismas formas exactamente, ¿verdad? Puede hacer que alguien tenga mucho más músculo acá, o que sea más grueso en esta parte, o las manos más grandes, etcétera. Los pesos pueden ser variables. Entonces, el centro de gravedad, en el caso del brazo extendido, suele estar
entre 25 a 30 centímetros desde la articulación del brazo. O sea, no hay un valor así como que fijo, ¿verdad? Para ubicación del centro de masas. En el caso del brazo extendido. Acá en este problema, si vemos la figura ahí, ahí está la fuerza de gravedad, ¿verdad? Del peso del brazo está a 29 centímetros, ¿verdad? Respecto de la articulación del hombro. Estamos dentro del rango que les decía, más o menos entre 25 a 30. A veces ponen 27, 28, así, pero estamos bien. Ahí dice, ese brazo pesa, ahí me están dando el peso del brazo. La fuerza de la gravedad sobre el brazo actúa a través del punto A, ahí es donde está ubicado el centro de masas o centro de gravedad. Dice determinar las magnitudes de la fuerza de tensión. Ahí está la fuerza de tensión que va hacia aquí arriba, es del músculo deltoides para arriba. Ahí dice justamente en el músculo deltoides o deltoideo, dice. Y de la fuerza F sub S, ejercida por el hombro sobre el húmero, ¿verdad? De aquí para acá. Esa fuerza es una fuerza de contacto, la que les mencionaba, porque es ejercida de un hueso sobre el otro hueso. Y eso se da en la articulación de aquí. Entonces, en este caso ahí, pues, primero nosotros, conocimientos básicos de torque, sabemos nosotros que una fuerza cuya línea de acción pase por el eje de rotación no produce torque. Entonces, en este caso, como el eje de rotación está aquí en el hombro, que ahí está indicado como el punto O, entonces, en ese caso, sabemos nosotros que esa fuerza F sub S no hace o no produce torque en ese punto. Entonces, simplemente es el torque producido por el músculo, que es el positivo, y es igual en magnitud que el torque producido por el peso del brazo. Como conocemos el peso del brazo, la distancia, si las distancias son horizontales, las fuerzas que producen torque son las componentes perpendiculares siempre a la distancia, en este caso serían las fuerzas verticales. Solo sería de hallar la componente, ahí está el ángulo de inclinación del músculo deltoideo, y ya pues tenemos nosotros para hallar la fuerza de tensión en ese músculo. ¿Y cómo se haría para hallar la magnitud y la dirección de la fuerza F sub S? Bueno, ahí solo dice nomás que quieren las magnitudes. Aunque está dado un ángulo también ahí, ¿verdad? Pero eso ya se puede hallar por la primera condición de equilibrio. Ya ahí solo tendríamos como incógnita la fuerza F sub S y el ángulo θ, pues eso se puede hallar por primera condición de equilibrio. Entonces esa es una de las tantas aplicaciones, pero hay muchos problemas dentro de esto, hay muchos problemas que tienen aplicaciones en el cuerpo humano. ¿Verdad? Hay problemas clásicos, hay problemas donde el eje de rotación está en el tobillo o si no en el de la rodilla, etc. ¿Verdad? Hay un problema clásico que estaba en uno de los libros de texto que se usaba anteriormente, era un problema de la columna, le llamaban, porque se modelaba la columna como que fuera ahí sí que una columna recta, así inclinada, ¿verdad? Entonces, y era para determinar cuál era la fuerza de tensión que ejercía el músculo de la espalda. Cuando uno se inclina, porque al inclinarse uno un poco hacia adelante, toda la parte del torso acá, digamos, tiene su peso que está ejerciéndose, la cabeza, todo esto, y los brazos también, porque estos están en la parte superior. Entonces, todo eso estaría afectando en la articulación de la columna con la cadera. Entonces, ¿cuál es la fuerza? Todo eso haría un torque, como en el caso de acá, el del brazo, hacia abajo. Entonces, ¿qué torque tiene que hacerse hacia arriba? Bueno, ese torque lo hace el músculo que está aquí en la espalda. Ese músculo es el que tiene que contrarrestar y realmente ahí salía una cantidad muy grande de tensión que se hacía en el músculo de la espalda. Por eso es que les decía al principio, ¿cuánto tiempo podrá estar uno con el brazo extendido así horizontalmente? La verdad, no mucho. Porque uno ni bien coloca el brazo así horizontalmente y ya en un ratito empieza a sentir que le empieza a doler esto. De hecho, a mí me duele ahorita solo por estarlo poniendo ya varias veces así el brazo, porque sí, como se tensa, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiende a doler, ¿verdad? Un poco. Bueno, entonces esta ya es una segunda aplicación que pues estábamos viendo ahorita,
de las que les mencioné, ¿verdad? Es primera condición de equilibrio, segunda condición de equilibrio esta. Esto vamos a dejarlo como que ahorita dentro de la parte de la mecánica. Y ahora, pues, pasando ya a la otra parte, porque la verdad no va a dar tiempo de como que hablar de mucho. Al final, tal vez, si hay tiempo, les puedo hacer tal vez menciones nomás de otras áreas en las que se puede aplicar. Pero aquí, pues, vamos a ver más que todo algunas específicas, ¿verdad? Eso hablábamos con compañero Juan Carlos, eh, para hablar de algunos temas así en particular, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver si pasamos a los estados de la materia. Los estados de la materia, pues, esos se ven, los tres estados básicos de la materia que conocemos, pues, sólido, líquido y gaseoso, pues los trabajamos eso como temas independientes en el curso de física, en medicina. La parte sólida, ¿por qué se ve el tema de sólidos? Porque el tema de sólidos, ¿verdad? El cuerpo humano, la parte sólida son los huesos, ¿verdad? Y ahí se ve lo de las tensiones o compresiones, digamos, cuando hay fuerzas de tensión, ¿verdad? Fuerzas de tensión y fuerzas de compresión. Entonces, No, espera, es que ahorita me estaban comentando otra vez que no se ve. Vamos a ver, pero yo sí te veo. Por eso, permítame un momentito, solo estamos arreglando. Están comentando que no se ve. No sé si pueden ver a Rudy. Ahora sí. No sé, mira. Yo sí veo su pantalla, ingeniero. Ah, no, pero al expositor lo logra ver. Ahora sí. ahora sí, pero Sí, porque pero no está está congelado. la presentación, tal Sí. vez. Bueno, si no, ahorita pues ya vamos a seguir con lo otro, pues solo haciendo referencia nomás, ¿verdad? Ya no sería tanto de hacer la presentación. Podemos dejarlo ahí. Muy- ¿Ya? Ahí estás, aquí estás. Ujú. Bueno. Bueno, entonces les decía que pues ahora ya dentro de los estados de la materia, veamos por qué se ve, por ejemplo, lo del estado sólido. El cuerpo humano, la parte sólida del cuerpo, ¿verdad? Son los huesos. Y cuando nosotros trabajamos el tema de sólidos, lo trabajamos viendo cómo las fuerzas de compresión o las fuerzas de tensión pueden afectar a nuestros huesos. Entonces, ahí es donde se da la deformación, se puede dar la deformación de los huesos, el por qué, digamos, una persona que pesa demasiado no podría estar como que tanto tiempo de pie, porque quiera que no, al estar uno de pie, uno está ejerciendo la fuerza del peso, se está ejerciendo hacia abajo, principalmente en nuestras extremidades inferiores. Entonces, nosotros necesitamos conocer pues esta parte, ¿verdad? Y aparte de eso, pues también considerar que los huesos, aunque no son 100% sólidos, a veces sabemos nosotros que por cuestiones ideales se suele decir, pues, bueno, idealmente tenemos un hueso como que se modelan como cilindros rectos. Si no se menciona la parte central del hueso, que es la médula ósea pues no soporta tensión ni compresión. Entonces, si no se menciona eso, pues se considera el hueso como un sólido total. Pero si se menciona la médula ósea, entonces ahí ya hay que encontrar el área efectiva que soporta la compresión en el caso del peso de la persona, ¿no? Pero eso sería, como les digo, pues es un tanto pues la parte de aplicación del tema de sólidos. Ahora, en el caso de los líquidos y gases, se ven por separados porque también hay algunas propiedades específicas de los líquidos. En el caso de los líquidos está la tensión superficial, la acción capilar, la acción capilar o capilaridad se le llama también, la presión osmótica. Eso se ve en el tema de líquidos en medicina,
Pero no voy a ahondar, a entrar por ahí, porque esa es una parte específica de líquidos. Igual está en el tema de la parte de los gases, pues ahí pues, se maneja la ley de los gases ideales, luego las transformaciones de los, digamos, la ley de Charles, ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle, que así se conocen en química, en física, en este tema de gases se conocen como transformaciones isobárica, transformación isotérmica e isocórica. Eso sería específicamente en el área de gases. Sin embargo, lo que primero se ve es la unión de ambos, líquidos y gases, en general, pues le llamamos fluidos, ¿verdad? Le llamamos fluidos, y eso sí se ve bastante porque para nosotros el manejar primero la parte de fluidos en equilibrio, que es la hidrostática, y luego fluidos ya en movimiento, que es la hidrodinámica, entonces eso sí nos interesa. ¿Por qué razón? En la parte de hidrostática, principalmente lo que se hace referencia como aplicación biomédica es parte del principio de Pascal. Nosotros sabemos, bueno, del principio de Pascal sabemos nosotros que es el principio que se utiliza para la prensa hidráulica y todo esto, ¿verdad? Lo de la presión de entrada, igual presión de salida, cuando es un líquido ideal, ¿verdad? Que está dentro de un conducto, que tiene áreas de sección transversal diferentes. En ese caso, la idea es que en una entrada con área de sección transversal muy pequeña, pues ejerce una fuerza pequeña y por el líquido ideal que va dentro del conducto. Del otro lado, si el área es mucho más grande, pues se va a producir una fuerza muchísimo más grande. Eso es el principio de la prensa hidráulica, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de aplicaciones como que, bueno, no es tanto biomédica, pero sí médica, ¿verdad? Ese es el principio que se usa para cuando se pone una inyección, ¿verdad? A nosotros ahí aplicamos el principio de Pascal. Sin embargo, se aplica al revés. Porque en el caso del principio de Pascal, la prensa hidráulica o un elevador hidráulico, lo que se requiere es que con una fuerza pequeña que se esté aplicando, pues se produzca o se pueda producir del otro lado con una fuerza grande, digamos, y eso puede del otro lado levantar un vehículo, ¿verdad? Eso es un ejemplo de la prensa hidráulica. O en el caso de los frenos de los vehículos, etcétera, también que uno mete el pie en el pedal, se empuja el líquido de frenos, va en un tubito delgado, pues y al otro lado, al llegar a las llantas, ahí está donde va a hacer la presión en las pastillas de frenos, y ya es un área mucho más grande, y por eso es que se detiene el vehículo. Eso es principio de Pascal, la prensa hidráulica simple. Sin embargo, nosotros, a la hora de poner una inyección, nosotros vamos a utilizar al revés ese principio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una jeringa así, nosotros acá tenemos el área mayor, ¿verdad? En la parte donde está el tambor, le llaman de la jeringa esta, ¿verdad? Entonces acá está el área mayor, entonces aquí va a ir una fuerza mayor. Y del otro lado, entonces el área se va reduciendo bastante hasta que llega una punta muy pequeña del otro lado, ¿verdad? Entonces, la idea es que nosotros acá vamos a ejercer una fuerza muy grande de este lado, y cuando salga del otro lado, pues va a aplicarse una fuerza mucho más pequeña, ¿verdad? Es lo contrario de la prensa hidráulica. Entonces, es hacer aquí una fuerza grande, pero la idea es que cuando ingrese el líquido que se está inyectando al cuerpo humano, pues no ejerza mucha fuerza y que le vaya a doler mucho a uno, ¿verdad? Claro que aunque para eso pues ya se requiere tener otras habilidades, ¿verdad? Y todo eso, pues, pero esa es la idea de aplicación, pero a la inversa del principio de Pascal en esto. Ahora bien, hay otra parte de esto, de hidrostática, que se llama la paradoja de Pascal. Y en la paradoja de Pascal también eso sí tiene una aplicación más, pues, mucho más aplicable ya en el cuerpo humano. La paradoja de Pascal, pues, dice que si nosotros tenemos recipientes de diferentes formas, geométricamente hablando, por ejemplo, un recipiente que sea de forma triangular con punta hacia abajo,
otro que sea de forma rectangular, con la base rectangular hacia abajo, o una base en forma esférica, etcétera. Podemos tener que estén interconectados, digamos. Si nosotros llenamos todos los recipientes con el mismo líquido y que los colocamos sobre la misma superficie, y si los dejamos al mismo nivel todos, si queremos medir la presión en un punto que está al mismo nivel dentro de ese líquido, según la paradoja, esto le llaman la paradoja de Pascal, la presión en el punto que está al mismo nivel es la misma. No importa la forma del recipiente que contenga el líquido en este caso. Pues eso también lo estableció Blaise Pascal, y es precisamente eso, allá a nivel biomédico. ¿Cuál será la aplicación de esto? Bueno, todos sabemos, en algún momento nos han tomado la presión. Bueno, cuando nos dicen, le voy a tomar la presión, ¿qué tipo de presión, o sea, qué presión es la que nos están tomando a nosotros? Cuando nos dicen, le voy a tomar la presión, ¿qué presión es la que nos toman a nosotros? ¿Alguien me puede decir? Diastólica y sistólica. Diastólica, sistólica, pero eso ya es así como que muy específico. Digamos, así en términos generales, cuando me dicen te voy a tomar la presión, ¿qué presión es la que le toman a uno? De las arterias dentro del cuerpo. La presión, pero no de las arterias, sino que la presión de la sangre, ¿verdad? Presión sanguínea. Nos toman la presión de la sangre, la presión sanguínea. Pero si nosotros tenemos sangre en todo el cuerpo, ¿verdad? Tenemos sangre desde la cabeza hasta los pies y todo, ¿por qué razón no nos toman la presión, por ejemplo, aquí en el cuello, o aquí en la muñeca, o en una pierna, etcétera? ¿Por qué razón no nos las toman si nosotros tenemos sangre en todo el cuerpo? Eso implica que entonces no nos están tomando una presión cualquiera, ¿o sí? No es solo la presión de la sangre así en general. Entonces, la presión de la sangre, ¿de dónde es la que nos están tomando? La que se nos quiere tomar. Bueno, ¿de dónde sale la sangre? Digamos, la sangre pura, que le llaman la sangre pura o arterial, sale del corazón, sabemos nosotros. Entonces, lo que se quiere es medir la presión de la sangre al salir del corazón. Eso es lo que se requiere. Entonces, en teoría, si me van a medir la presión de la sangre al salir de acá del corazón, pues en teoría, entonces me la tendrían que tomar acá, ¿no? Sin embargo, pues, por cuestiones anatómicas, ¿verdad? Pues, y por cuestiones éticas a nivel médico, pues, no se le va a tomar la presión. Bueno, en el caso tal vez de uno de hombre, pues no habría tal vez tanto problema, digámoslo así entre comillas. Pero sí, vamos, por cuestiones éticas, no se le va a una dama, pues no se le va a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, aquí aplicamos parte de esto que les decía que se llama la paradoja de Pascal. Y por eso es que nos toman la presión aquí en el brazo, ¿verdad? Nos toman la presión a nosotros aquí en el brazo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque como la paradoja de Pascal dice que si tenemos un líquido, un fluido en general, no importa, en este caso los recipientes serían las arterias, digamos, ¿verdad? Entonces, si tenemos nosotros en el caso de la sangre, la presión de la sangre cuando va pasando por el brazo, a las arterias de aquí del brazo, es la misma presión en puntos que están al mismo nivel. Y es por eso que de acá, entonces, no la toman aquí en el brazo, porque eso está al mismo nivel del corazón. Y al final de cuentas, la presión de la sangre acá es la misma presión de la sangre que está saliendo del corazón. Y eso es entonces la presión que nos miden. ¿Quiénes saben cuáles son las unidades en que se mide la presión? O algunas de las unidades en que se mide la presión. En pascales. De mercurio. ¿Pascales? ¿Qué otra? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. ¿Hay más?
la presión que descubrió, bueno, no la descubrió, que experimentalmente la midió Evangelista Torricelli. ¿Y el pulso con la presión, qué diferencia tiene? ¿Perdón? ¿El pulso con la presión, qué diferencia tiene? Bueno, eso es diferente. Digamos, el pulso es, bueno, eso ya es una cuestión médica propiamente, pues, y todo, pero el pulso, pues, solamente es ¿cómo decirlo? Digamos, eso es una cuestión más que todo médica, ¿verdad? Pero lo de las pulsaciones, lo que nos da la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas pulsaciones, digamos, lo que dice, cuántas pulsaciones por minuto se dan en una persona? Pero eso es otra cuestión más que todo médica, ya no sería tanto como que de cuestión de física biomédica en este caso, ¿verdad? El pulso, pues de hecho no hay una forma de medirlo más que solamente, pues, ahí sí que sintiendo a la persona directamente, en el caso de la muñeca o algo así, pero no es mediante un aparato, sino que solamente así se puede hacer con la misma yema del dedo, etcétera, ¿verdad? O incluso hay quienes lo miden aquí en la vena yugular. Pero las pulsaciones, eso es como que de los movimientos que tiene el corazón, ¿verdad? Digamos, el sístole y diástole. Entonces, eso es como que del recorrido que va haciendo dependiendo de las pulsaciones que se estén dando directamente en el corazón de la persona. Pero sí es diferente. Ahora, la presión, eso sí tiene una unidad de medida específica. Dentro de las que mencionaron ahí ustedes, digamos, pascales, milímetros de mercurio, pero también está la atmósfera, ¿verdad? La atmósfera, el torr, ¿verdad? El torr es lo mismo que el milímetro de mercurio, ¿verdad? Como unidad de medida. Es equivalente a lo mismo. Y está también, pues, la libra por pulgada cuadrada en el sistema inglés, que es el que se conoce como PSI, ¿verdad? O, bueno, PSI sería, si es sistema inglés. Y ese es muy usual, pero tal vez muchos no lo saben, pero esa unidad PSI, ¿verdad? O PSI es muy usual. Todos los que tienen vehículos lo han usado lo han usado siempre porque es la unidad de medida de la presión de las llantas de los carros, ¿verdad? Por eso cuando pasan a echarle aire a las llantas, dice, ¿a cuántas libras le dicen a uno, verdad? Pero no son cuántas libras de aire le van a echar a la llanta, sino cuántas libras por pulgada cuadrada de presión le están digamos, agregando a la llanta, ¿verdad? Entonces, esa es una unidad muy usual. Pero en el caso de la presión que le toman a uno, la unidad de medida de la presión arterial que se maneja, cuando ustedes dicen, usted está bien, está 80, 120. Pero 80, 120, ¿qué? Son milímetros de mercurio, ¿verdad? Así se mide la presión sanguínea, ¿verdad? Es en milímetros de mercurio. El promedio que se toma como normal es el de 100, ¿verdad? Por eso es 80, 120, es entre la presión sistólica y diastólica, que son los dos movimientos que se dan en el corazón, ¿verdad? El sístole y el diástole. Es cuando el corazón se expande y saca la sangre por el ventrículo izquierdo, y después cuando se contrae, ¿verdad? Entonces esos son los dos movimientos del corazón y que son constantes, ¿verdad? El corazón es la máquina perfecta, dicen, ¿verdad? Porque empieza a funcionar desde que nacemos y se detiene hasta que nos morimos, ¿verdad? Entonces, por eso, pues eso es lo que se nos mide, ¿verdad? Y lo que se trata de la manera es de que se mantenga dentro de sus parámetros normales, pues, ¿verdad? Entonces, ahí el por qué nos toma la presión, entonces, en conclusión, acá a la altura del brazo, ¿verdad? Porque es la presión de la sangre cuando sale del corazón, es la que nos están midiendo. Eso es en la parte de hidrostática. Ahora, ya en la parte de hidrodinámica, que son los fluidos en movimiento, pues ahí sabemos nosotros que es cuando aparece el caudal, ¿verdad? El caudal que es la razón a la cual fluye una cantidad de fluido a través de un conducto. A eso se le llama caudal. En física, cuando se habla de la razón o el ritmo o la velocidad o rapidez a la cual fluye algo o a la cual se produce algo, es ese algo que se da por unidad de tiempo. A eso se refiere cuando se dice la razón o ritmo.
Entonces, en este caso, el caudal sabemos que es la cantidad de fluido, es el volumen de fluido, porque estamos hablando de líquidos o gases, que son los fluidos, que pasa por una unidad de tiempo, a eso se le llama caudal, ¿verdad? Entonces, el caudal, de hecho, pues tiene otros nombres con los que se conoce, se le conoce también como velocidad de flujo, o simplemente flujo, también se le llama gasto, y a nivel comercial también se le llama canon, en el caso del agua específicamente, ¿verdad? Que es lo que nos cobran en las empresas que nos venden el agua para uso doméstico. El canon del agua es cuántos metros cúbicos de agua nos venden por mes. ¿Verdad? Ahí está el volumen en los metros cúbicos y la unidad de tiempo es el mes, en este caso. Va, pues, retomando esto, les decía, ¿verdad? Tenemos el caudal, pero dentro del caudal también nosotros no solo lo podemos medir con la cantidad de volumen y el tiempo, sino también lo podemos medir por el área de sección transversal del conducto por donde va el fluido y la velocidad a la cual fluye ese fluido, ¿verdad? Entonces, porque ya estábamos hablando de fluidos en movimiento. Entonces, en el cuerpo humano nosotros sabemos que, pues, de los fluidos que más se manejan, pues, están la sangre y la orina. Pero más nos centramos un poco más en la sangre, ¿verdad? Porque eso pues está en todo el cuerpo humano. Nosotros sabemos que el caudal de la sangre, a ese caudal de la sangre, como les decía, uno de los otros nombres con los que se conoce el caudal es flujo. Al caudal de la sangre es lo que se conoce como el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo no es más que la rapidez o ritmo a la cual sale la sangre del corazón hacia la aorta, o sea, cómo bombea el corazón la sangre hacia la aorta. A eso se le llama el flujo sanguíneo. Entonces, pero sabemos nosotros que en el caso del cuerpo humano no solamente es un conducto, no solo sale a la aorta y la aorta se mueve por todo el cuerpo, no. Después de la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo humano, que tiene un diámetro aproximado como de 2 centímetros, más o menos, la sangre de ahí, de la aorta, se pasa a las arterias principales. La arteria pulmonar, ¿verdad? Más para arriba está la arteria pulmonar, las arterias que van para el cerebro, ¿verdad? Nosotros tenemos dos conductos principales aquí en la nuca. Una es la arteria, una arteria que es la arteria que va para el cerebro, y la otra es la vena la que viene de allá, es la vena yugular, ¿verdad? Le llaman así. Entonces, en el caso de la sangre, cuando sale el corazón, sube por las arterias, ¿verdad? Se mueve por las arterias. Están las arterias principales, les decía yo, la que va para el cerebro, la que va para los pulmones, la arteria mesentérica, que se llama otra que va para abajo, que es la parte abdominal y todo. Y luego en las extremidades inferiores están las arterias, la femoral, ¿verdad? Que es en los fémures de aquí, y así van para abajo. Para el caso de los brazos, pues aquí es la arteria braquial, le llaman, ¿verdad? En el caso que es donde se toma la presión, lo que mencionábamos antes, aquí en la arteria braquial le llaman. Pues la sangre no solo llega y pasa por esas arterias, porque esas no son las finales. Después de las arterias se subdividen en arteriolas. Y de las arteriolas hasta el final quedan los vasos capilares. Entonces, bueno, ahora con tanta la tecnología y todo eso, pues no desde ahora, sino que hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde que se inventó el microscopio electrónico, pues se pudo llegar a medir el diámetro de un vaso capilar. Entonces, como sabemos nosotros, parte de esto, de esto del caudal, ¿verdad? Es que va por un conducto. O sea, si es uniforme, pues el caudal es el mismo, ¿verdad? En todo momento. Pero en el caso del sistema circulatorio humano, pues les decía, es una serie de ramificaciones. Y al final las ramificaciones terminan en los vasos capilares. Entonces, una forma de ver el caudal, si nosotros conocemos el caudal que se produce en la aorta, y luego podemos conocer el caudal en un vaso capilar, si podemos tomar el diámetro, podemos hallar el área de la sección transversal, y se puede calcular la velocidad a la cual llega ahí. Entonces, nosotros podemos calcular el caudal de un vaso capilar. Hay un problema en uno de los libros de aplicaciones de ahí,
donde se puede estimar el número de capilares que hay en el cuerpo humano. De hecho, es un problema sugerido, ¿verdad? Donde nos dan esas medidas y nos dicen, determine el número aproximado de capilares en el cuerpo humano. Y ahí se pudo demostrar que eran más o menos alrededor de unos como 20,000 millones de vasos capilares que tenemos nosotros en el cuerpo humano. Y eso es una aplicación del caudal. Luego, dentro de la continuidad de esto, precisamente, pues parte es la ecuación de continuidad, que sí se conoce, que es cuando en un conducto hay alguna constricción o ensanchamiento del conducto, pues ahí se da un aumento o disminución de la velocidad cuando cambia la sección transversal de un conducto. Y luego tenemos también la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es la ecuación más grande que existe en la física, ¿verdad? Hasta el momento que yo tenga conocimiento, ¿verdad? Porque está formada por 6 términos en su forma normal, ¿verdad? Que es la suma de 3 tipos de presión que se dan a lo largo de un conducto, siempre y cuando, pues, hablemos de un fluido ideal, ¿verdad? Un fluido ideal, pues, es aquel al que no se le considera viscosidad, no se le considera torque interno, o sea, como que no hay turbulencia, ¿verdad? Y no se le considera masa, etcétera. O sea, es idealmente que se considera así. Y eso suele darse mucho en problemas de física, ¿verdad? Se habla de cosas ideales, digamos así, ¿verdad? En cierta manera. Pero cuando es un fluido ideal, el que va por un conducto que tiene un estrechamiento o ensanchamiento, que cambia de nivel, digamos, de altitud, etcétera, entonces nosotros podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. No lo voy a especificar y todo, porque yo no sé si ustedes si ya pasaron por ese tema, pues ya sabrán cuál es esa ecuación que yo estoy indicando. Pero la idea es que nosotros podemos simplificar esa ecuación de Bernoulli de 6 términos, se puede simplificar. De hecho, nosotros lo solemos hacer con los estudiantes. Se puede reducir hasta 3 términos, esa dependiendo de ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, y de hecho, pues eso es a la hora de aplicarla al famoso teorema de Torricelli, incluso se reduce hasta 2 términos, ¿verdad? Para determinar la velocidad a la cual fluye un líquido, principalmente en un recipiente muy grande que está abierto a la atmósfera en la parte superior y que se le hace un agujero a una profundidad h determinada, ¿verdad? Entonces se puede demostrar, lo demostró Evangelista Torricelli, aplicando la ecuación de Bernoulli, demostró él de que la velocidad a la cual sale ese líquido, ¿verdad?, en un agujerito ahí, es igual a la velocidad a la cual pasaría un cuerpo en caída libre que se deja caer desde el mismo nivel del líquido en la parte superior, ¿verdad? Entonces, eso es el teorema de Torricelli, pero son aplicaciones. Ahora bien, yo le había mencionado a Juan Carlos inicialmente de que de lo más, de alguna manera más práctico de las aplicaciones biomédicas de este tema de fluidos era cuando se trabaja ya con fluidos reales. ¿Cuáles son los fluidos reales? Bueno, de hecho, pues en la realidad todos los fluidos tienen viscosidad. Y cuando se habla de fluidos reales, acá para nosotros en medicina, es cuando se habla de los fluidos que sí se les considera viscosidad. ¿Y qué es la viscosidad de un fluido? Pues no, bueno, es así una analogía, se puede hacer como que fuera el equivalente a fricción, ¿verdad? El coeficiente de viscosidad lo que hace es un equivalente, algo así como el coeficiente de fricción. Y eso a la larga pues hace que haya una fuerza viscosa que se opone al movimiento del fluido. Y esa fuerza viscosa se ejerce principalmente en las paredes del conducto por donde va el fluido. Nosotros sabemos, si agarramos un vaso con agua, llenamos un vaso con agua, un vaso, digamos, de cristal, ¿verdad?, así transparente. Si nosotros lo vaciamos, lo llenamos de agua y después lo volteamos y lo vaciamos totalmente, aparentemente sale toda el agua. Y si regresamos el vaso y lo colocamos otra vez así en posición normal,
vemos que después de un momento, ahí se forma como un charquito de agua en el fondo. Pero ¿y por qué si no ya había salido todo el agua? Le podemos decir nosotros. Sin embargo, pues ahí se ve siempre un poquito de agua que queda en el fondo. Eso se debe precisamente a que el agua pues tiene su viscosidad, ¿verdad? Y esa viscosidad hace que el fluido como que se pegara en las paredes del conducto, que en este caso serían las paredes internas del vaso. Entonces, cuando se dejó así en reposo, obviamente por gravedad, esa agua que quedó ahí, esa humedad, digamos, que quedó ahí, empezó a bajar por gravedad y eso es lo que se forma ahí abajo en el fondo del vaso, ¿verdad? Entonces, el agua incluso, que es el fluido más que se considera idealmente, ¿verdad? Por excelencia, sí tiene viscosidad también. Entonces, ahora, cuando se trabajan con fluidos reales en medicina, pues nos vamos principalmente a la sangre, ¿verdad? Principalmente a la sangre, aunque también a veces se mencionan algunos problemas de aplicación con la orina, pero más que todo con la sangre, porque hay una ley especial, ¿verdad? Eso, pues, me imagino que tal vez no sé, no puedo asumir que la conocen o no, pero me imagino que quizá no la conozcan, porque es una ley de aplicación biomédica y es para fluidos reales. Esta ley lleva el apellido de un francés, ¿verdad? Que es el que la estableció, ¿verdad? Se escribe Poiseuille, ¿verdad? El apellido de este señor, ¿verdad? Según leí por ahí o escuché, se pronuncia como Poiseuille, algo así, pero nosotros le podemos decir Poiseuille, ¿verdad? En español se puede leer como está escrito, digamos. La ley de Poiseuille, digámoslo así, establece la relación entre el flujo de un fluido real, en este caso asociado a la sangre. Esta ecuación dice que el caudal o flujo, ¿verdad?, es igual a una razón, a una fracción. En la parte superior lleva un factor pi por la cuarta potencia del radio por un delta P, que es un delta de presión. Ese delta P corresponde a la presión manométrica entre un punto inicial y un punto final. Digamos, un punto 1, un punto 2, digamos. Es una diferencia de presiones, pero que se equivale a una presión manométrica. Y en la parte inferior de esa ecuación aparece otro factor que es 8 veces el coeficiente de viscosidad por la longitud del conducto, donde se está midiendo ese caudal. Sí, ahorita la vamos a poner aquí, la fórmula, ¿verdad? Que les mencioné es... Esa que está ahí es la fórmula que les mencionaba, la ley de Poiseuille, dicen, ¿va? Pero la ley de Poiseuille, para nosotros, esa Q es el caudal, ¿verdad? O en este caso, si hablamos de la sangre, sería el flujo sanguíneo. Pi por la cuarta potencia del radio, ese radio sería el radio interior del conducto por donde se mueve ese fluido real, que sería arterias o venas, ¿no? El delta P, que es la presión manométrica, sería la presión sanguínea. Y abajo estaría el coeficiente de viscosidad, esa letra griega eta, esa que parece una N, es una letra griega eta, que es el que equivale a ese coeficiente de viscosidad. Y la L, pues, que es la longitud, en este caso, de la arteria o vena que se está considerando, ¿verdad? Entonces, ahora bien, voy a dejar aquí esta imagen porque le explicaba yo la vez pasada, Juan Carlos, de que con esta ecuación, al menos yo sí lo hago con mis alumnos de tutorías, como les digo, pues ya 15 años de dar tutorías de este curso, pero a mí sí me gusta explicar las aplicaciones biomédicas. Lamentablemente, la mayoría de catedráticos en las clases de la facultad, pues ahí propiamente con los grupos de estudiantes, pues ellos casi no les mencionan, raras veces les mencionan cuestiones de aplicaciones biomédicas, pero al menos yo sí les hago ver el por qué, para que los alumnos le vean el por qué están llevando física, porque muchas veces he escuchado a estudiantes que dicen, es que no entiendo para qué vamos físicas, eso no se usa, pero sí tiene aplicaciones. Con esta ecuación de la ley de Poiseuille, nosotros aquí podemos
explicar el por qué ocurren muchas cosas con la sangre en nuestro cuerpo, digamos, o con nuestro corazón. Les decía que la Q representa el flujo sanguíneo. Nosotros sabemos, bueno, o no sé, no lo voy a asumir, no sé si ustedes lo saben, pero cuando nosotros tenemos una igualdad, podemos establecer relaciones de proporcionalidad entre cantidades de uno y otro lado de la igualdad. Las cantidades que están al mismo nivel, o sea, numerador y numerador de ambos lados, o denominador y denominador de ambos lados, se dice que son directamente proporcionales. ¿Qué implica eso? Bueno, que si una cantidad aumenta, la otra también. Si una cantidad disminuye, la otra también. Eso es directamente proporcional. En esta ecuación, pues, el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio de las venas o arterias y a la presión sanguínea. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que si se nos sube la presión, como decimos nosotros, o sea, si aumenta el delta P, eso implicaría que si no se nos ensanchan las venas, pues entonces aumentaría el flujo sanguíneo. Y eso es lo que nos provoca como taquicardia, porque entonces empieza a fluir más sangre a través de las venas o arterias, y eso nos provoca como sofocamiento, cuando se nos sube la presión, en ese caso así. Pero lo mismo sería en el caso de que se nos ensancharan las venas o arterias. ¿Y eso cómo pasaría que se nos ensancharan las venas o arterias? O sea, que si aumenta un pequeño aumento en el radio interior de las venas o arterias, haría un aumento en el flujo sanguíneo. ¿Y eso cuándo pasa, este tipo de cosas? Bueno, una persona que hace ejercicio, digamos, las personas que van al gimnasio, digamos, cuando hacen mucho ejercicio, es común que les miran los brazos, pero así bien marcadas las venas y todo, ¿verdad? Es común. ¿Por qué razón? Porque a la hora de hacer ejercicio, el flujo sanguíneo aumenta. Entonces, si la persona, su presión arterial no le está aumentando, entonces lo que aumenta es el grosor de las venas o arterias. Y eso es lo que hace que se le marquen las venas, como dicen. Así como se le marcan las venas después de que ha hecho mucho ejercicio, levantamiento de pesas, etcétera, ¿verdad? Es por eso. ¿Sigo compartiendo? Sí, es que al parecer me están comentando que no te ven cuando se comparte. Ajá, va, entonces regresemos a la anterior. Va. Perdón, es que sí, ya vimos que el problema es que cuando se comparte la imagen es que ya no se ve, ya no me veo, digamos, ahí ante ustedes, ¿verdad? Pero va, les decía que las cantidades ahí, las que están al mismo nivel, en el caso de la izquierda está el caudal, ahí. El caudal es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio de la vena o arteria y a la presión sanguínea. Pero las que están en diferente nivel, digamos que de un lado es numerador y el otro lado es denominador, esas son inversamente proporcionales. ¿Y qué significa inversamente proporcionales? Bueno, si una aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Ya, entonces, la relación principal que se maneja con esta ecuación es la relación entre el flujo sanguíneo y el radio interior, pues que al final de cuentas lo que da es como que el grosor de las venas o arterias, donde pasa la sangre. Y también con la presión sanguínea, el delta P. Pero también con la parte inferior estaría como con el coeficiente de viscosidad, o sea, qué tan viscosa es la sangre. ¿Ya? Lo de la longitud, tal vez eso no, porque eso sería, ahí pues hace referencia a una porción de una vena o arteria, pero básicamente la relación que nos interesa de ahí es entre el flujo sanguíneo, el grosor de las venas o arterias, la presión sanguínea y la viscosidad de la sangre. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona dicen, es que tiene mucho colesterol en la sangre? ¿Qué es lo que hace el colesterol? Bueno, lo que hace es que en la parte interna de las venas o arterias, el colesterol se pega en las paredes internas. ¿Y eso qué hace? Bueno, va a hacer que se reduzca el radio interno. ¿Y qué pasa si se reduce el radio interno? Bueno, entonces según la proporcionalidad que vimos, eso haría que bajara el flujo sanguíneo.
¿ya? Porque si es directamente proporcional con el flujo sanguíneo. Entonces, si se reduce el radio interno por colesterol, eso implicaría que se reduzca el flujo sanguíneo. Ah, bueno, pero no, entonces eso nos mantendría a nosotros pálidos, pues. Porque si el flujo sanguíneo disminuye, entonces va a fluir menos sangre por nuestro cuerpo y nos va a palidecer. Entonces, para mantenernos, digamos que como en condiciones normales, ¿qué es lo que pasaría? Ah, bueno, el bajón que se produce en el flujo sanguíneo debido al colesterol, reducción del radio interno, entonces la presión tiene que aumentar para que así aumente el flujo sanguíneo. Y es por eso que algo clásico que sucede es que una persona que padece de un colesterol alto, generalmente padece de presión arterial alta, o sea, las personas que somos hipertensas, ¿ya? La persona que es hipertensa por naturaleza, pues entonces eso no es normal, pero es porque hay colesterol en la sangre, digamos, una de las causas. Entonces, tiene que mantener la presión alta para que así el flujo sanguíneo se nivele, se mantenga normal, digamos. Pero como el tener la presión alta no es normal, no es lo ideal, pues, ¿verdad? Entonces, para regular la presión, entonces nos tienen que dar un medicamento. ¿Y qué es lo que hace ese medicamento? Ah, bueno, lo que queremos en nosotros es que la presión se mantenga normal. Entonces, en lugar de que la presión alta aumente el flujo, lo que queremos es que ese flujo varíe con la viscosidad de la sangre, pero esas son inversamente proporcionales. Ah, bueno, entonces yo necesito disminuir la viscosidad de la sangre para que eso haga que aumente el flujo sanguíneo. Y por eso es que nos dan alguna pastilla que lo que hace es que algo así como que arralar un poco la sangre, entre comillas, ¿verdad? Hacerla menos viscosa. Es lo que hace ese medicamento. Y así pues nos mantiene la presión normalizada, ¿verdad? Y así es como muchos nos mantenemos, ¿verdad? Tomando una pastilla para la presión, nos dicen, ¿verdad? Pues para mantenernos como que en condiciones normales. Pero eso lo que en sí hace es, de acuerdo a esa ley de Poisson-Will que les mencionaba, lo que hace esa pastilla es disminuir la viscosidad de la sangre, para así poder regular el flujo sanguíneo. Va, ahora, ¿qué pasa cuando a una persona se le baja la presión? Si se le baja la presión, en teoría, pues bajaría el flujo sanguíneo, ¿verdad? Lo directamente proporcional. ¿Y eso qué hace? ¿Qué pasa cuando a una persona se le baja la presión? Lo primero que se hace es que se palidece. Pero al bajar la presión, entonces el flujo sanguíneo, como es menor, entonces el flujo sanguíneo de la sangre que va hacia la cabeza, digamos, hacia el cerebro, como disminuye el flujo sanguíneo, entonces lo que hace es que uno se palidece. Es lo primero que pasa. Se pone pálido una persona que se le baja la presión, porque está recibiendo menos flujo sanguíneo. Ah, bueno, entonces, ¿qué se necesita en este caso? Bueno, pues una forma de ver es cómo subirle la presión a la persona, ¿verdad? Entonces, para eso, pues, se utilizan algunos mecanismos. En este caso sería el subir el flujo sanguíneo para que la presión se normalice, ¿verdad? Y eso sería entonces haciendo otra vez el mismo, se utilizan muchas cosas, algunas populares, por ejemplo, tomar, dice, una Coca-Cola, valga la propaganda, ¿verdad? Valga la publicidad, pero por las características químicas que tiene, ¿verdad? Algunos de los elementos hace que la sangre se arrale, ¿verdad? Y eso hace que aumente el flujo sanguíneo y eso hace que suba la presión otra vez a sus parámetros normales, ¿verdad? Pero esa ecuación, por eso es una de las más importantes dentro del tema de fluidos a nivel biomédico. Porque con esa simple ecuación que estableció este señor de apellido Poisson-Will, como les decía, es francés, y de hecho la unidad de medida de la viscosidad, por eso también es el Poisson-Will en el sistema internacional, ¿verdad? En honor a él. Así como lo es el Newton por Sir Isaac Newton y así, ¿verdad? Es lo que la sociedad científica, pues por homenajear a estos científicos en la antigüedad, pues, les puso las unidades de sus apellidos. Y precisamente por eso esas unidades son fijas, ¿verdad? Y debieran llamarse con los nombres de esos apellidos de las personas, no castellanizarse, ¿verdad? Como suele hacerse, ¿verdad?
porque si es el POISE huele en el sistema internacional y el POISE, solo POISE es en el sistema, el CGesimal, ¿verdad? En el CGS. Y pues tiene sus equivalentes en el sistema inglés, pero ya son otra combinación de unidades ahí, ¿verdad? No sé cómo estamos ahí con... Porque ahí sería pues ya los tres temas que les mencionaba por cuestiones de tiempo, ¿verdad? De primera condición de equilibrio, ¿verdad? Para estática, luego segunda condición de equilibrio en el caso de los torques, será la sumatoria de torques igual a 0, y esto pues que era un poco lo más amplio, lo de fluidos, ¿verdad? Que podíamos manejar. Hay muchas otras aplicaciones que se dan, ¿verdad? Les decía que se los iba como que mencionar, ¿verdad? Se trabaja, después de esto, los estados de la materia, se trabaja calor y termodinámica, ¿verdad? El cuerpo humano es un sistema termodinámico, ¿verdad? Nosotros trabajamos la aplicación de la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? En el cuerpo humano, ¿verdad? Y de ahí surge el ritmo metabólico, ¿verdad? El metabolismo humano, ¿verdad? ¿Qué tanta energía consume el cuerpo para poder hacer todas las actividades que nosotros solemos utilizar? Sabemos nosotros que el cuerpo humano es un sistema termodinámico abierto, porque si fuera cerrado, entonces no podríamos subsistir realmente, ¿verdad? El hecho de que sea un sistema abierto, nosotros tenemos que consumir energía calorífica de los alimentos y del oxígeno que respiramos. De ahí absorbemos energía, la cantidad de calor. La primera ley de la termodinámica, pues, es el cambio en la energía interna es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado, ¿verdad? Hacia el entorno. Entonces, el cambio en la energía interna se refiere más que todo a cómo cambia digamos, la cuestión interna en la temperatura y todo esto, ¿verdad? La energía que nosotros absorbemos, y la cantidad de calor se refiere a la energía que absorbemos de los alimentos, la energía calorífica. El trabajo realizado es el trabajo que nosotros podemos hacer para todas las actividades, incluso para dormir necesitamos energía. De hecho, a eso se le llama la tasa metabólica basal en medicina, ¿verdad? Que es, nosotros necesitamos mínimo 80 watts de potencia, ¿verdad? Mínimo necesitamos eso para dormir, solo para dormir, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, si nosotros no tenemos la suficiente energía, ¿verdad? Por eso es que ha habido casos de personas que dicen, murió durante el sueño, porque ya no tuvo la suficiente energía para poder ni siquiera dormir, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos un mínimo de 80 watts para poder dormir. Y luego, pues, obviamente, más energía para poder hacer las demás actividades, ¿verdad? Eso es el tema de termodinámica. Y después seguiría mecánica ondulatoria, ¿verdad? Lo de ondas. De ahí vienen las ondas longitudinales, que son las ondas de sonido. Y ya vamos al por qué nosotros, digamos, tiene que ver eso con el oído, ¿verdad? Vamos a las aplicaciones, dentro de las aplicaciones biomédicas de esto. ¿Por qué nosotros no podemos percibir todos los sonidos, ¿verdad? La gama, los rangos de los sonidos van desde los infrasónicos, ¿verdad? De entre 0 y 20 Hz. Luego están la gama audible, que es entre 20 y 20.000 Hz. Y luego están los ultrasónicos, ¿verdad? Nosotros podemos percibir hasta ciertos sonidos ultrasónicos, pero ya son los ruidos, ¿verdad? Es cuando nosotros entramos al umbral del dolor, se le llama a nivel biomédico. Es cuando ya un sonido no es agradable, sino que aquello de que, ya está otra vez, o sea, es algo estridente. Entonces, porque dentro de la gama audible eso, pues, se percibe como ondas sonoras. Y una onda, pues, llega y hace vibrar el tímpano. Pero cuando ya es un ruido, ¿verdad? Algo ya de mayor frecuencia, entonces eso ya no hace vibrar el tímpano, sino que golpea el tímpano. Y por eso es que es cuando nosotros oímos de repente un ruido estridente, lo primero que hacemos es taparnos los oídos, ¿verdad? Porque eso nos causa como que un golpeteo en los tímpanos. Y así, ¿verdad? Después vienen las ondas electromagnéticas, ya entramos al tema de luz. Después óptica, miramos para las lentes delgadas, las lentes que nosotros usamos para corregir defectos visuales, ¿verdad? Eso ya es otra rama de la medicina, ¿verdad? La oftalmología, optometría, etcétera.
Pero al menos dentro del curso básico de primer año de medicina, en la USAC, pues sí se ve la aplicación de las lentes delgadas, al menos para dos defectos visuales, que son la miopía y la hipermetropía. Yo pues utilizo mis lentes para hipermetropía, ¿verdad? La hipermetropía es el no poder leer las cosas a la distancia normal de lectura, que son 25 centímetros, sino que uno lee, pero más lejos, ¿verdad? O sea, es clásico que cuando uno empieza ya a hacer esto de, permítame, voy a ver, y empieza a alejar las cosas, eso es hipermetropía, ¿verdad? Y la miopía, pues, que es lo contrario, ¿verdad? Las personas que tienen que acercarse mucho los objetos para poder verlos, para poder enfocarlos claramente. La miopía es un defecto visual más común en niños y jóvenes, más común. Y la hipermetropía suele ser más común en personas desde unos 35 o 40 años en adelante, es algo normal. No quiere decir que no pueda darse entre los otros grupos, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Ya la combinación de ellos es astigmatismo y así, ¿verdad? Ya hay otros defectos. Pero principalmente se ven esos dos. Y para eso, pues obviamente lo que se hace ahí es aplicar o sea, todo lo que implica una lente convergente, ¿verdad? O positiva, y una lente divergente o negativa. O sea, ¿qué características tiene, ¿verdad? Porque cuando se utilizan lentes para corregir defectos visuales, lo que se perciben son imágenes virtuales. Entonces, nosotros lo que vemos de imágenes reales, lo vemos con nuestros propios ojos. Esa es nuestra realidad. Entonces, las lentes negativas solo forman imágenes virtuales y pues esas, ¿por qué se le llaman imágenes reales y virtuales? Bueno, porque nosotros en nuestro ojo tenemos una lente natural, que es el cristalino, ¿verdad? Y esa lente natural precisamente tiene una forma biconvexa, y es una lente positiva. Y las imágenes que se forman en la retina son invertidas y a esas se le llaman imágenes reales. En algún momento, pues si no lo han visto, pues puede ser que lo vayan a ver más adelante, ¿verdad? Y ahí van a ver eso. Después de eso viene electromagnetismo, ¿verdad? Aplicaciones de electromagnetismo. Digamos, ahí es donde se ve lo de las aplicaciones para los electrocardiogramas, etcétera. Vamos, hay muchas cuestiones de aplicación. Ya usando maquinaria, pues para algunas máquinas para hacer ese tipo de mediciones. Al final, lo último que se ve en el curso ya son dos temas de física moderna también. No se ve nada de la relatividad, simplemente son dos temas, uno es de átomos y otro de núcleo, ¿verdad? Pero en el caso de átomos, pues es más que todo se empieza a ver lo del modelo atómico de Bohr y todo esto. No es mayor cosa, la verdad. En el tema de núcleos es donde sí ya tiene aplicaciones biomédicas, porque se ve, en esa parte de la física nuclear, se ve las aplicaciones biomédicas de la radiación, ¿verdad? De la radiación. Eso es lo que se ve ahí al final. Ahí termina. Solo les dije que se los iba a mencionar como que al final y todo, pues, pero porque eso pues ya es, tal vez, no sé, algunos puede ser que no lo hayan visto todavía, ¿verdad? Y eso ya es de lo último del curso, ¿verdad? Muy bien. Toma el tiempo, Nelson. ¿O Miguel? Sí, muy buenas noches. Nuevamente a todos, gracias por seguir conectados. Muchas gracias a Rudy. En este tiempo le dejo el uso de la palabra a Luis Miguel, quien dará lectura a las preguntas. Buenas noches a todos. Pues bien, daré lectura a las preguntas, pero al mismo tiempo también daré lectura a los saludos que nos están mandando. Por ejemplo, nos saluda Octavio Sandoval, nos dice buenas noches. Diego Guti también nos dice buenas noches. Jairo Altán, buenas noches jóvenes. Blanca Alicia también nos desea buenas noches. Guadalupe Guzmán, asimismo. Y Peter Barrera dice buenas noches, conferencista de lujo, experiencia comprobada. Diego Guti dice saludos Humberto. Fabi Reyes Arceo dice soy traumatóloga y la física es básica en casi el 90% de los tratamientos. Y pues bien, hasta el momento esos son los únicos comentarios que tenemos. Por favor, les pido ahí sí que participantes
Si pudieran agregar acá sus preguntas, pues con gusto le daré lectura. O en caso que quisieran activar su micrófono, pues también lo pueden hacer. Acá Pedro Comelli nos menciona alguna de las unidades de medida de la presión. Menciona el torr, PSI, también menciona los pascales, también menciona ATM y el bar. Diego Guti pues nos dice también que para regular la presión pues también conviene darle bombones a las personas o dulces. Si alguien tiene alguna duda, excelente. Dice Octavio Sandoval, en el caso de la radioterapia, ¿dónde la física imperativa para la correcta dosis de la radiación al paciente? Sí, eso es lo que les comentaba ahorita ya al final, pues fue como solo como un comentario, y efectivamente pues hay mediciones específicas de radiación, pero eso ya es una aplicación mucho más avanzado, pues, y les repito, eso es el tema final del curso de física en primer año de medicina, pues, aunque en los últimos años, por cuestiones a veces de contratiempos en el transcurso del ciclo, ya a veces ni siquiera se ha llegado a dar esos últimos temas de física moderna, ¿verdad? Anteriormente sí, se solía cubrir todos esos temas de hasta las aplicaciones biomédicas de la radiación, donde se hablaba de los RADs y todo esto, ¿verdad? Los Curies, unidades de medida básicas dentro del tema radiación, ¿verdad? Y sí, lo que dice ahí Octavio Sandoval, ¿verdad? Es imperativo para la correcta dosis de radiación al paciente, ¿verdad? El caso de la radioterapia, ¿verdad? Eso pues, ya es más específico a nivel médico, ¿verdad? Aquí solamente yo pues había hecho referencia de las aplicaciones que también puede haber, aparte de las que mencionamos, ¿verdad? Muy bien. Pablo Alfonso nos pregunta, ¿con la presión alta se provocan los derrames cerebrales? Bueno, eso, la verdad, pues ya son cuestiones médicas. Yo no soy médico, les soy sincero, no soy médico, pues más que todo yo trabajo pues de la parte de la física, de medicina, pero eso de ya cuestiones de enfermedades, o en este caso de los derrames cerebrales, pues ya sería de otro curso, pues que tenga que ver con fisiología y cuestiones de enfermedades y todo eso, ¿verdad? No le podría decir de que sí ni que no. Lo que sí sé es que un aumento de la presión arterial, como habíamos visto por la ley de Poiseuille, al aumentar la presión arterial, lo que aumenta es el flujo sanguíneo. Y entonces lo que le provoca a uno, digamos, si aumenta el flujo sanguíneo, quiere decir que está llegando más sangre a través de las arterias hacia el cuerpo. Y en el caso de llegar mucha más sangre hacia el cerebro, lo que nos haría es que nos aturde un poco, ¿verdad? Y es lo que nos puede provocar dolor de cabeza. Ahora, que eso provoque derrame cerebral, pues podría ser. No les puedo decir de que sí ni que no, como les digo, porque eso sería una cuestión médica. Podría ser por el hecho de que pues, hay más sangre fluyendo, ¿verdad? En algún momento podría ser demasiado que el aturdimiento pues, le puede causar un colapso. Podría ser. Muy bien, hasta el momento no hay ningún... ahorita me llegaron otras preguntas. Bien, le daré lectura de una vez. Dice, para un estudiante que quiere ingresar a la Facultad de Medicina, ¿qué temas son esenciales que debe manejar para aplicarlos en las ciencias médicas? Bueno, la verdad es que para ingresar, para las pruebas de admisión, de hecho, pues son 5 pruebas al final, ¿verdad? Son 3 básicas que son física, química y lenguaje. Pero esa prueba de conocimientos básicos de física, ahí sí que
su nombre lo dice, es muy básica y es más conceptual, pues. Entonces, y luego dentro de los específicos llevan ahora matemática y biología humana. O sea, al final son los cinco exámenes, digamos, solo que lo hacen 3 básicos y 2 específicos. Pero sí sería importante que la persona pues tenga una relativamente buena base de secundaria, ¿verdad? Por lo menos de la parte de mecánica, ¿verdad? Que es todo lo que se ve en el primero y segundo bloques. Como les decía ahorita la semana pasada pues se vio el tema de torque. Esta semana ya empezó el tema de trabajo, la otra semana energía y así, ¿verdad? Trabajo de energía y potencia. Y dentro de 2 semanas ya entran a ver fluidos. ¿Verdad? Yo creo que bueno, primero va sólidos y después fluidos. Y ahí va la parte de fluidos, pero ahí es donde ya empiezan las aplicaciones que tienen que ver un poco más con el cuerpo humano. Entonces, pero si tiene buena base en la parte de la mecánica, en secundaria, pues creería yo pues que no tendría tanto problema, ¿verdad? Aunque sí, siempre la sugerencia que les hago a los alumnos es que no se atengan, porque al inicio, en el curso ya de primer año, en el curso se empieza con algo básico, que es un repaso de matemática básica para ser usada en el transcurso del año, porque como es pensum cerrado y son cursos anuales, por eso es que son bien cargados. Muy bien. Jaide nos pregunta, ¿cuál es la tercera fuerza del cuerpo humano que usted mencionó? Disculpe. Sí, yo le mencionaba, el peso era la básica, ¿verdad? Luego la fuerza muscular, que le llaman, o fuerza de tensión, la que es la fuerza que se ejerce en los músculos y tendones. Y la tercera es fuerza de contacto, pero así se le llama. Nosotros sabemos que fuerzas de contacto en forma genérica se refiere a las fuerzas de fricción y la fuerza normal así en términos generales, ¿verdad? Un objeto en una superficie y todo, esas las fuerzas de contacto ahí, pues la fuerza normal y la fuerza de fricción. Sin embargo, en el cuerpo humano se le llama fuerzas de contacto porque se da entre 2 o más huesos que se juntan en una articulación, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que tengo 4 preguntas. Ajá. La número 1 es que me puede repetir los 3 pesos del cuerpo humano donde hay peso. 2, ¿cuánto tiempo debe de estar parado una persona o sentado? En el caso de los de seguridad, por ejemplo, o los que están en oficina. 3, ¿cómo ha sido el avance de la tecnología en la medicina? Y 4, ¿qué recomienda para que una persona duerma bien? ¿La persona? Duerma bien. Ya. Gracias. Bueno, gracias. No, pues mencionaste los 3 pesos, pero imagino que te referías a los 3 tipos de fuerzas que acabo de mencionar, ¿no? Sí, lo que era el brazo, no sé si era el cuello, no recuerdo qué era el otro. Ah, bueno, pero eran los 3 tipos pesos, depende de lo que si está trabajando el cuerpo humano en general, pues hasta los pies, digamos, sería el peso total de la persona. Pero si se habla el caso del brazo extendido y todo así, pues solo sería el peso del brazo el que estaría haciendo lo que mencionábamos en el caso del torque, ¿verdad? En la segunda condición de equilibrio. Pero ahí dependería del elemento del cuerpo del cual se esté trabajando. Ahora, en el caso de las fuerzas, yo las que mencioné, el peso sería una fuerza. La otra fuerza sería la fuerza muscular o fuerza de tensión que se da en músculos y tendones. Y la tercera, la fuerza de contacto, que es la que se da entre 2 o más huesos en una articulación. Ahí donde hay contacto entre 2 o más huesos. Ahí se dan esas fuerzas de contacto. Ahora, la otra pregunta que era ¿cuál era la segunda pregunta? Perdona. ¿Cuánto tiempo debe estar parado o sentado una persona? Bueno, eso, la verdad, para eso sí, te soy sincero, habría que hacer cálculos y dependería del peso de la persona y todo eso también, y ahí habría que hacer otras consideraciones, pues no solamente, te puedo decir así, tanto tiempo, porque
habría que considerar del tema de sólidos también, miramos la deformación que les mencionaba. Una persona si pesa mucho no puede estar parada mucho tiempo porque el peso va a hacer mucha compresión en los huesos de las extremidades inferiores y le van a doler las piernas fácilmente. Entonces ahí tendría que sentarse. Pero en este caso, en términos generales, así como que resumido, dependería del peso de la persona. ¿Ves? Puede ser que no estar parada más de 15 minutos o más de media hora, dependiendo de cuánto pese la persona. Pero sí bueno, serían casos muy particulares en cada uno de ellos. Ahí se fue la imagen. La otra era, ¿cómo ha sido el avance de la tecnología en la medicina? Ajá. Sí, era la tercera pregunta. Sí, pues, bueno, ahí ha habido bastantes avances y en muchas áreas, pues, en muchas áreas de la medicina. Por ejemplo, bueno, tantos aparatos que se han diseñado actualmente para diversas áreas dentro digamos, ¿cómo así? Digamos, de tratamientos médicos. Aunque eso pues es un tanto dependiendo de la especialidad a la que se trabaje, pues así sería pues algunas innovaciones que se van dando cada vez, ¿verdad? Por ejemplo, hay una aplicación en las fibras ópticas, por ejemplo, ¿verdad? Hay mucho aparato biomédico que utiliza con fibras ópticas, porque ahí se da un fenómeno de las ondas electromagnéticas, que es la reflexión interna total, ¿verdad? Eso se ve en el tema de luz, acá en medicina. Las fibras ópticas, pues ahí permiten la fluidez, pues así, sin desperdiciarse, digamos, esa energía interna, digamos, dentro de la fibra óptica. Entonces, no permite que salga esas ondas electromagnéticas fuera del conducto de las fibras. Entonces, pues, se ha utilizado mucho es que no me recuerdo cómo le llaman, para algunos procesos médicos, pero sí hay unos aparatos que utilizan ese principio, pues, para poder llegar hasta, sin necesidad de tener que abrir ciertas áreas del cuerpo humano y poder acceder a ellas, incluso, ¿verdad? Algunos tratamientos que se dan vía láser, ¿verdad? Pero como repito, en mi caso particular, pues yo no soy médico, la verdad no tengo tanto conocimiento, digamos, dentro del área médica, que es donde se dan este tipo de innovaciones tecnológicas también, pues ya en la práctica, ¿verdad? En la práctica médica. Y la última era, ¿qué recomienda para que una persona duerma bien? Ya que había mencionado de que a veces la persona no duerme. Bueno, ahí para empezar, pues uno tiene que mantener siempre una alimentación, pues una alimentación equilibrada, ¿verdad? Pues eso lo que sugieren también incluso los médicos, precisamente, tiene que ver con el metabolismo humano, ¿verdad? Que les mencionaba yo una aplicación de la termodinámica del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros comamos relativamente bien, siempre lo que recomiendan es no comer muchas grasas y todo eso. ¿Por qué? Porque esto hace que se pueda ir acumulando colesterol, y ya vimos que lo del colesterol pues nos puede afectar dentro de la cuestión de la sangre y todo, del flujo de la sangre, y eso nos puede provocar problemas de presión arterial. Hay muchas cadenas, ahí sí que una cadenita que se puede ir estableciendo, ¿verdad? Entonces, por eso esas ya son recomendaciones médicas, ¿verdad? Y pues, ¿qué hacer? Pues alimentarse uno bien, ¿verdad? Hacer ejercicio. El hacer ejercicio, pues también de alguna manera lo mantiene a uno saludable. Obviamente, antes de dormir, pero para dormir pues, relativamente bien, pues tal vez no comer muy noche, ¿verdad? No cenar muy noche también, para que así, pues, antes de dormir incluso se pueda metabolizar un poco de esa comida. Y no, ya estando dormido, pues, o estando uno acostado, pues, siempre la energía que les decía que necesitábamos mínimo, que eran 80 watts, ¿verdad? de esa tasa metabólica,
es para mantener en funcionamiento mientras dormimos. Nuestro cerebro, nuestros órganos internos siguen trabajando y también nosotros seguimos respirando, pues, mientras dormimos. Si no tenemos nosotros esa energía mínima, que, como repito, proviene de los alimentos que consumimos y del oxígeno que respiramos, si no tuviéramos esa energía mínima, entonces, pues, nos podría causar problemas, ¿verdad? Ya. Gracias, oye, felicidades por la conferencia. Muy bien, continuando, Alfredo Velázquez dice, buena noche, ¿qué principio de la física es utilizada en un electroencefalograma? Bueno, ahí pues para empezar, tiene que ver con el tema de electricidad, ¿verdad? Pero también, bueno, es que no sé exactamente qué es lo que se mide, repito, ¿verdad? Repito, no soy médico, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas muy propias dentro del área médica que yo no las manejo, ¿verdad? No las manejo. Nosotros, pues, ahí dentro del curso de física, pues, manejamos cuestiones más de tipo aplicaciones generales al cuerpo humano, pero en este caso ya es algo muy específico, ¿verdad? De hecho, es una rama de la medicina, no es de medicina general que se maneja, ¿verdad? No cualquier médico maneja cuestiones de encefalogramas, pues, ¿verdad? Acá, pues, sí, lo que se capta, digamos, en este aparato es cómo varía las fluctuaciones de los pulsos eléctricos que se dan dentro bueno, si es un electroencefalograma, pues tendría que ser con digamos, esos pulsos eléctricos en el cerebro, que eso se da a través de las neuronas, pues, digamos, ahí hay como que unos toquecitos eléctricos, ¿verdad? En las neuronas que se dan ahí, pero eso, como les decía, es cuestión ya médica, ¿verdad? Y anatómica, fisiológica y todo eso, ¿verdad? Que tiene que ver con las neuronas, ahí donde están los axones, las dendritas y todo eso, ¿verdad? Ya no sería tanto de tipo de física, sino que más que todo a nivel médico en sí, ¿verdad? Muy bien, Blanca Alicia nos dice, al momento en que se den las varices, ¿la rapidez de la sangre disminuye? Y acá la visión de la misma también afecta la obstrucción de las arterias o venas. ¿A qué? ¿Cuál era la segunda? Y acá la viscosidad de la misma también afecta a la obstrucción de las arterias o venas. Sí, sí, bueno, eso lo de las varices, pues es un ensanchamiento de las venas, ¿verdad? Venas y arterias, pero eso es, bueno, eso es una afección que se da más que todo en las personas que tienden a estar mucho tiempo de pie o que suelen estar tal vez mucho tiempo sentadas, pero usando mucho sus extremidades inferiores, digamos. Suele darse mucho con las modistas, por ejemplo, las costureras que están sentadas, pero están ahí pedaleando y todo eso. Bueno, antes pues era con máquinas las manuales, digamos, ahora ya hay muchas que son eléctricas, pues ya tal vez no afecta mucho. Pero sí, es por el ensanchamiento que se da en las venas, ¿verdad? Y eso hace que se queden expuestas, ¿verdad? Digamos, así resaltadas, ¿verdad? Eso es lo de las venas varices, tengo entendido. Ahora, lo de la viscosidad, obviamente sí afecta, porque cuanto más viscosa es la sangre, pues entonces tiende a haber menos flujo sanguíneo. Es lo que decíamos de lo inversamente proporcional, ¿verdad? El flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la viscosidad. Si la sangre está como que muy espesa, digámoslo así, digamos, porque, bueno, no ese es el término en sí, pero muy viscosa, entonces tendría que el flujo sería un poco más bajo. Y para poder compensar y que se suba el flujo sanguíneo, entonces ahí se nos sube la presión. Es cuando se sube la presión también. Entonces, cuando una persona tiene la sangre muy espesa, entonces generalmente va a padecer de la presión, como decimos nosotros, porque eso va a hacer, esa presión alta va a hacer que el flujo se normalice y la persona no tenga problemas de circulación sanguínea, pues.
Porque si no, entonces tendríamos que utilizar se tendría que usar tal vez algún medicamento o algo así que disminuyera la viscosidad de la sangre, ¿verdad? Pero sí tiene que ver la viscosidad con eso. Todavía tenemos una pregunta pendiente. Usted nos dice si la leemos todavía, porque tampoco queremos abusar de su tiempo. Bueno, creo que se refiere a los exoesqueletos, ahí que dice que es una extensión mecánica para aumentar la fuerza o resistencia, etcétera. Bueno, la verdad de eso sí no tengo conocimiento, ¿verdad? De a qué se refiere con eso, porque como repito, pues eso es una cuestión anatómica, ¿verdad? Pues sí debe tener alguna función así específica, ¿verdad? De los exoesqueletos y todo, pero no tengo conocimiento en sí de eso y prefiero mejor abstener. Disculpen. Muy bien, entonces damos por finalizado la serie de preguntas. Le agradecemos bastante por darle respuestas, ¿verdad, licenciado Rudy? Estamos muy agradecidos con usted. Y al mismo tiempo, pues queremos sugerirle ahí a los oyentes, ¿verdad? Que nos sigan en nuestra página de Facebook como Los Pitagóricos. De la misma manera, también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, que también nos pueden encontrar como Los Pitagóricos. Y en este caso, pues le dejaré la palabra a mi compañero Juan Humberto. Pues ya para concluir nuestro pequeño evento, pues queremos agradecer al licenciado Rudy Estrada por compartir sus conocimientos. Fueron casi 2 horas de conferencia, sin embargo, yo considero que ha sido muy interesante. Esperamos contar con su presencia en próximas oportunidades. Además, también agradecemos a cada uno de ustedes por su participación. Asimismo, los invitamos, como bien ya lo mencionaba Luis Miguel, a estar pendiente de nuestra página de Facebook, donde nos pueden encontrar como Los Pitagóricos, donde se estarán publicando nuestros próximos eventos. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Los Pitagóricos, y los invitamos a que compartan nuestra página para poder llegar a más personas y de esta manera, pues, crear una comunidad educativa con el objetivo de socializar nuestras experiencias de enseñanza-aprendizaje. Que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos. Juan Humberto. Sí. Es que también yo quería solicitar también para que pudieran seguir a Rudy, ya que pues como se había comentado, pues él ya es un especialista en el área de física y medicina, entonces pueden seguirlo en sus redes sociales si ustedes gustan. Bueno, y no precisamente solamente física y medicina, eso es lo que he trabajado principalmente en los últimos años, soy sincero. Pero pues, yo me dedico a impartir tutorías de física y matemática de cualquier nivel, ¿verdad? Desde nivel primario, secundario hasta universitario. Pues, he tenido alumnos, tutorías, estudiantes de ingeniería, de áreas de física, matemática en general, de diferentes carreras, ¿verdad? Incluso de diferentes universidades. He trabajado incluso con algunos estudiantes de universidades extranjeras también, ¿verdad? Del año pasado para acá. Trabajé con una alumna de ingeniería ambiental de la Universidad de Houston, otro con un estudiante de ingeniería eléctrica en una universidad de la República Dominicana, que solo ha sido nomás así virtualmente, pero les he apoyado también de manera virtual, pues ya que así ha estado la enseñanza desde el año pasado para acá principalmente, ¿verdad? Pero estoy a la orden ahí en lo que pueda apoyarles, ¿verdad? Y tanto en el área matemática o física, pues, en lo que pueda, estoy a la orden. ¿Cómo se puede? Yo aparezco como Rudy Estrada ¿verdad? En mi Facebook, y ahí pues me pueden ubicar, ¿verdad? Principalmente pues es lo que más suelo manejar, ¿verdad? Y estoy a la orden. Muchísimas gracias por la invitación, pues, y gracias también por la atención. Pues ha sido un gusto. Muchas gracias a todos y feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias, licenciado Rudy.